De, por supuesto, el diario BAE, 13,2% en hamburguesas. Esto hablamos de congelado, para un producto que te saca de un apuro. Pañales, algo que es indispensable, 13%. En septiembre estamos hablando, no en el año, en septiembre. septiembre. 12,5% desinfectantes, 12,2% latas de pescado y 12% jugos en polvo. Son cifras altísimas teniendo en cuenta ya lo que venían aumentando. Altísimas. Me gustaría, tenemos el listado realizado hace un ratito que nos pasó, ayúdame Lechu, el de leche. ¿Quién nos pasó? Pedro Uceta, ahí está. ¿Lo tenés a mano? Hay un dato que es tremendamente llamativo, que es el siguiente. Las leches, como ustedes ya saben, fue uno de los productos que se le sacó el IVA, ¿sí? Fíjate si lo podemos encontrar. El nuevo listado de leche, de todos los tipos de leche, tuvo un aumento del 10% por encima del valor que tenía antes del IVA. A ver si me explico. La leche salía a 45 pesos con el IVA incluido, o sea, el valor neto era 30 y pico, ¿sí? Hoy está 48 sin el IVA, ¿sí? O sea, el margen que tuvo en estos últimos 3 meses la leche es impresionante. Acá tenemos, mira, a ver, ayúdame, Sofi. Tenemos el producto, las fechas y los aumentos. Aumento a partir del 5 de octubre sobre la lista de precios del 3 de mayo. Leche en sachet, ya sea descremada o entera, bueno. Con el IVA. Con el IVA. Era 43,90. En octubre, eliminando el IVA, 48,70. Tuvo un aumento, igual es muy alto también, del 10,9%. Y si tenés en cuenta esto, lo que más aumentó también son los derivados de la leche. Recién lo veíamos antes, manteca, queso untable, se fue por las nubes. Totalmente. Después tenemos leche ultra entera, ¿no? Con hierro, a 45,20 con el 21% de IVA. Aquí este es el dato, ¿eh? Supuestamente esta solución parcial, que no solamente el gobierno, sino que otros sectores de la oposición lo planteaban como parte de un parche con respecto a los precios de los alimentos, estaba en 45,20 con el IVA y hoy sin el IVA está en 50 mangos. Claro. O sea, pero ¿entienden la variación de precio que estamos hablando? ¿Sí? Hay un aumento imagínate si tendría el IVA. Imagínate con el IVA. Y no solo eso, mirá, la implementación fue tan gravosa y tan equivocada, te decía Augusto, fue tan gravosa y estuvo tan mal implementada que un día después de que se había hecho se le preguntaba a los vendedores y decían, nosotros no entendemos quién va a tener que pagarlo, no sabemos cómo va a ser esto, o sea, si lo tenemos que pagar nosotros, si nos lo van a devolver, o sea que se implementa, estas medidas terminan siendo manotazos de ahogado. No solamente manotazos de ahogado, pero si estuviesen bien estructuradas no pasaría esto a los 3 meses. Mario, ¿no? Vos decías que bueno, una de las maneras es poner de vuelta dinero en los bolsillos de los jubilados, de los trabajadores con paritarias y demás. Ahora, esto también tiene que haber controles de esto, porque la verdad que los precios, si no, nunca van a ser alcanzados por los trabajadores. Pero es una medida esta que ya se sabía, que cuando uno le quita el IVA, lo que pasa es que absorbe la ganancia es la empresa. Lo que hay que hacer es lo que se hizo en otras oportunidades, que es devolverle el IVA directamente al consumidor. A los trabajadores, a los consumidores a través de la tarjeta de débito, por ejemplo. Y un montón de otras medidas que se pueden tomar para que la gente tenga plata en el bolsillo. Reactivar las paritarias. Con esta inflación, hoy las paritarias están por abajo. Seguimos perdiendo poder adquisitivo. Con las jubilaciones lo mismo. Hay que volver a tener una fórmula de actualización automática que acompañe y supere la inflación. ¿Qué hizo este gobierno? La modificó para bajársela. Le robó dos meses de jubilación a los jubilados con la diferencia entre una fórmula y la otra. ¿Qué hay que hacer? Hay que reactivar la economía con recursos. Ahora, y la medida del bono, ¿es una manera de reactivar esto que vos decís, de por ahí poner unos pesos más en el bolsillo del laburante? Insuficiente. ¿Sirve de algo? ¿Cómo lo ven? Quiero tomar lo de la leche porque no tenemos que olvidarnos que durante el kirchnerismo cerró prácticamente un tambo por día. Y eso era básicamente porque el precio al productor no se había actualizado y el gobierno había tenido una medida concreta de destruir al productor para obtener en las góndolas producto barato. Eso te lleva al mediano plazo, o el Venezuela, al desabastecimiento y la falta de inversión por una cuestión muy básica, que es si vos destruís la rentabilidad de un sector, nadie invierte, nadie produce y hay desabastecimiento. Ahora, lo que hizo este gobierno desde que asumió, que lo hizo en buena parte de los sectores, fue tratar de recomponer lo que cobraba el tambero
para que sea negocio, para que pueda volver a haber inversión y demás. En el medio tuvimos además los problemas estructurales de la economía con la inflación y demás, o las devaluaciones que en parte achicaban ese margen. Pero hay que entender, por un lado, los problemas generales de la economía. El consumo de la leche está en los pisos históricos. Pero es que es lo mismo que vos me hables del consumo energético. Si vos tenés un subsidio energético tal que tenés una energía prácticamente regalada, donde el 90% de la tarifa... Pero estamos hablando de leche. No, estamos hablando... ¿Sabés cuándo no tenés leche? Cuando no tenés producción. Y a ese camino iba. Vos lo que tenés que lograr es que toda la cadena productiva funcione. Cuando vos venís de una economía tan intervenida como la que teníamos en Argentina, donde todo tenía distorsiones ridículas y se pagaban impuestos astronómicos para subsidiar, por ejemplo, el agua climatizada de las piletas en Tigres, porque 2 de cada 3 pesos que iban en subsidios iban para clases medias y altas. Entonces vos tenías un modelo que se llenaba la boca hablando de los pobres. Hubo dos años, los primeros 2 años pasó lo mismo con el gobierno. ¿Qué cosa? No, se fueron sacando los subsidios y se direccionaron a los sectores más vulnerables. La tarifa social fue una de las medidas de mayor justicia distributiva que tuvo este gobierno. Vos dejaste de subsidiar a la clase media y sobre todo a las clases altas y focalizaste los recursos en los más pobres. ¿Cuál es el problema? Ya asumiste con un gobierno quebrado. Cuando el gobierno asumió, tenía 5 puntos de déficit fiscal cotejado por chequeado. ¿Cuál es el problema que hay acá en Argentina que hay que entender? Cuando vos tenés tantas cuestiones distorsionadas en la economía, como que a los tamberos los habías destruido y venías cerrando un tambo por día, y vos querés poner en marcha la generación de puestos de trabajo, generando más tambos, generando más inversión, eso implica ir reacomodando las cosas que requiere un esfuerzo al corto plazo. Además de esos esfuerzos necesarios, se cometieron errores. Hubo muchos errores, entre ellos no ir a un plan de ajuste quizás más veloz y haber apostado por el gradualismo. Amén de esto, lo que hay que entender es de dónde veníamos, que era de una situación del sector lácteo absolutamente crítico, que se ha mejorado la situación de los productores y que eso ha requerido un mayor esfuerzo por parte de los consumidores. ¿Me permitís comentar esto? Sí, por supuesto. A Pedro Bucetti, no sé si está todavía. Que se hizo el informe. Sí. Perdón. Sí, ya estamos con Altamira. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? A ver, Pedro, primero agradecerte la información que estuviste elaborando hasta recién, hablamos antes del aire. Me gustaría que nos puedas terminar de aclarar lo que acabamos de trasladar con respecto a la placa que pudiste confeccionar, que tiene que ver con los nuevos aumentos. Tenés que irte, Mariano, te saludamos, te saludamos. El barrio Nahón, sí. Vamos a hacer una mateada con vecinos, me están esperando. Gracias por haber venido. ¿Vos también querés? Estoy saliendo porque tengo Sí, tiene que salir. Bueno. De paso el chivo, todos los que estén por la zona de Mataderos, los invito a tomar unos mates Ahí está. y a charlar de política. Bueno, muchas gracias por haber pasado por acá. Gracias, muchas gracias. Te consultaba acerca de esto que tiene que ver con la leche, Pedro, que es que hoy, sin el IVA, los valores de la leche están muy por encima a cuando tenía el IVA, hace tan solo 60 días atrás. Bueno, a ver, la principal empresa láctea que distribuye la leche que todos los argentinos Altamira. consumimos y tiene una participación en el mercado de aproximadamente el 75%, acaba de producir una nueva lista de precios que entra en vigencia hoy, 5 de octubre, luego de que se hubiera modificado el 15 de agosto la misma lista de precios. En aquel momento se había eliminado el IVA a los productos lácteos, a todas las leches y los yogures, y luego se modificó esta lista y hoy hay un aumento sobre los precios del 15 de agosto de aproximadamente el 10%. Pero antes había habido otro aumento que había subsumido al IVA, con lo cual hoy, si tomamos en cuenta el valor de las leches, anteriormente al 15 de agosto, la leche fluida, la que consumimos nosotros entre mayo y este mes de octubre, aumentó el 34,2% en tan solo 5 meses. Claro, es muchísimo. Digo, es un producto que para los chicos, por ejemplo, es irreemplazable. Sí, después podemos hablar, a ver, si tomamos en cuenta lo que pasó durante el año sobre el tema lácteos, entre febrero y octubre, por ejemplo, la manteca aumentó un 60%. En febrero costaba 73 pesos y hoy
de acuerdo a la lista de precios sugerida de esta empresa a la que estamos mencionando, vale 116,40. A ver, Pedro, dejamos un segundo que acá Altamira quiere hablar algo con respecto a los lácteos y a No, todo quiero lo que tiene comentar lo alimentos. siguiente. Sí. Cuando el gobierno anterior subsidiaba la electricidad, les daba un subsidio que completaba costo, ganancia, etcétera, etcétera. A las empresas. No invirtieron. Y el gobierno no le pidió que invirtiera. No controlaron. Por lo tanto, hubo una crisis eléctrica porque los mismos grupos que favorecen el gobierno de Macri se llevaron todos los subsidios sin hacer absolutamente nada. Por otro lado, los tambos quebraron y es la razón por la cual aparentemente habría subido el precio de la leche. Pero hoy están quebrando toda clase de empresas bajo el gobierno de Macrista. Todos los días veo una gran empresa quebrando, concursos de acreedores. En este momento hay un concurso preventivo de crisis ficticio de la empresa papelera Kimberly, que es internacional, etc. El problema es que ha habido una crisis en la industria y la Serenísima está monopolizando la oferta de leche. Entonces lo que hay que hacer con las eléctricas o las de servicio que estaban subsidiadas y con los lácteos es que los trabajadores tengan derecho a supervisar las cuentas de las empresas, a ver si esto corresponde mínimamente a los costos. Porque no solo sube la leche, sino todos los lácteos, yogur, quesos. Yo, por ejemplo, te digo con sinceridad, yo no he vuelto a tomar un yogur. Porque no es que no puedo comprar un yogur que cuesta 100 pesos, pero me resulta una violencia personal. Imagínate gente que realmente está en peor situación. Imagínate, pero es más una violencia privativo. contra mí. Pero adhiriendo con esto que vos decías, se desprende de nuestra propia Constitución Nacional. No solo deberían los trabajadores participar en las ganancias, pero supongamos que eso es una hipótesis de máxima. Como mínimo, controlar las cuentas, porque después pasa esto que vos decías muy pertinentemente, que de repente decimos quebramos, cuando en realidad las cuentas dan. Y tranquilamente son empresas que eligen producir en otro lado, deslocalizan la producción y hay un gobierno que le dice, bueno, no importa, nosotros vos lo producís en otro lugar que te dé mejor y te lo importás y lo hacemos aquí. La leche no se puede hacer por una cuestión técnica. En el año 2001, frente a todo este tipo de fraudes, impusimos una serie de leyes de expropiación que permitieron salvaguardar en medio de la crisis los empleos de muchísima gente y las empresas continúan. A pesar de las grandes cargas que tienen. Bueno, en este proceso muchas han conformado cooperativas para poder seguir. Bueno, pero quiero hacer una advertencia. No se las acepta como sujeta de crédito bancario. Exactamente. Entonces están siempre trabajando. Entonces lo que propongo es esto, que se abran las cuentas de las empresas y que nosotros veamos. Acá Santoro tiene que estar de acuerdo conmigo porque él defiende la democracia. Y yo llevo... La inteligencia de Altamira, como son empresas cotizantes en bolsas, los balances son públicos. No. Así que podés ir cuando quieras, Altamira, CNB y mirar. Yo te voy a decir una cosa, aunque vos no creas o no, de los 20 a los 30 años trabajé como auditor. Y yo sé cómo se hacen esos balances y quiénes los firman. Entonces lo vamos a controlar juntos. No. Además yo tenía que ir a controlar y lo que resultaba después no era exactamente lo que yo controlé, porque yo era el auditor. Bueno, pero esta ya es otra discusión. No querías que abran los números, los números están abiertos. ¿No te gustan los números? Los números no están abiertos. No, los números no están abiertos. Déjame preguntarle a Pedro Altamira. Los números están abiertos. Hay todo hablando... un vaciamiento industrial y los números no están abiertos. La bolsa se entera después. Si queremos parar este aumento de precios, tiene que abrirse las cuentas de las empresas. Pero ¿sabes qué pasa? Yo lo que digo son todos los precios que están disparatados y que inclusive hay una variación de precios en el mismo barrio, no sé si les pasa, pero por ahí en el la inflación mismo barrio, genera la dispersión de precios. Pero demasiada, digo, hay mismos productos que están en el orden 40, 50%, cosas que no tienen relación alguna en 2 cuadras de diferencia. Para mí me pasa en el barrio cuando estoy de acuerdo. Ahora, en el caso de la leche, por eso voy con vos, Pedro, lo que quiero decir, digo, con respecto a la leche, digo que no tiene ningún tipo de regulación a partir... Acá, como dice Yamil, que era una industria que los tambos cerraban, que estaba totalmente destruida la producción y demás. Hoy, supuestamente, eso está ordenado, pero hace que los precios sean prácticamente imposibles de comprar para el consumo del tipo de a pie. A ver, se hablaba ahí de la razón por la cual aumentan los productos lácteos y se le atribuía a la política anterior de la quiebra de los tambos y a la recuperación de la producción. Hoy el productor recibe 11,50 por el litro de leche y la leche está cerca de
50 pesos, 48,70 a partir del día de hoy, la más económica, y luego tenemos otros valores que pueden llegar hasta 60 pesos un litro de leche que tenga algún componente. El 500, 600%. Perdón, a ver, quiero decir esto. Además, con la leche, como todos sabemos, se elaboran quesos y demás. Aquí estoy leyendo la nueva lista de precios, y fíjense ustedes qué interesante que un kilo de queso duro hoy vale 948 pesos, cuando hace 2 meses costaba 824 pesos. O sea, ha aumentado un 15% y ha aumentado más del 100% a lo largo del año. Ahí está el punto, ese es el punto. Ese es el punto, Pedro. La verdad que son porcentajes que uno no entiende desde dónde surgen esa composición de costos. Eso es lo que uno no termina de entender, Sofía, porque... Bueno, surgen de la falta de controles del Estado, de la falta de intervención del Estado y de permitir esto que estamos señalando, que la leche y los lácteos hayan aumentado en un año un 100% cuando el costo de vida no supera el 55,7%. Solamente un Estado que favorezca estos intereses que no son precisamente los de la mayoría del pueblo argentino, permite que sucedan este tipo de situaciones. Pero Pedro, ¿hay dentro de la composición y cadena de precio, hubo algo extraordinario que pasó en la industria como para que haya un aumento del 100% de la leche? Porque por ahí uno dice, mira, estamos hablando, pero bueno, Yamil te quería decir pasó algo. El aumento de las exportaciones y el valor internacional de la leche en polvo. Ese es un elemento, pero ¿por qué? Porque el Estado no interviene para defender al consumidor argentino, a la señora, al señor que nos está hablando, que nos está escuchando, Pedro, que nos está mirando, y que tiene que tener un precio del mercado interno que esté relacionado con su ingreso. Pedro, Yamil quería aportar algo también. Pedro tiene una visión romántica donde evidentemente hay unos empresarios que tienen el deber de trabajar para otros de manera gratuita y que el Estado tiene que agarrar e intervenir y decirle vos tenés que ganar tanto para que el resto te compre el precio que te queda comprar. Que fue justamente lo que llevó a la destrucción de un tambo por día. O sea, el modelo de Pedro, donde yo te digo cuánto tenés que ganar, lo que termina pasando en Venezuela, que es el ejemplo paradigmático de esto, cuando vos tenés una economía controlada, termina en destrucción. Justamente la contracara de eso es tener una gran cantidad de oferentes, una gran cantidad de tambos que cada uno pueda competir, y la segunda condición, que también hoy por hoy no se está cumpliendo en Argentina, es la estabilidad macroeconómica. Pero te puedo hacer un paréntesis. Y voy a contestar el gobierno, ya te dejo contestarle, pero déjame hacerle un paréntesis. El gobierno en este proceso empezó a meter controles en la economía. Sí, pero una cosa es digitar los precios de la economía, como venía pasando, que te empieza a generar desabastecimiento y cierre de empresas justamente por no ser redituable en un sector determinado, y otra cosa distinta, algo que justamente venían reclamando sectores opositores, que eran medidas de control de cambio para evitar la fuga de capitales en un momento particular de pérdida de confianza. Igual los liberales hemos criticado estas medidas, antes las criticamos ahora. Pero más allá como liberal, ¿a vos te parece normal que un producto suba el 100% en un año? A mí en realidad lo que me parecía normal es que durante tantos años, acabo de mandarle a la producción un cuadro para poner, se haya mantenido estable pero este el año, precio en precios. Pero es que, muchachos, si no reconocemos que el sector venía totalmente cascoteado y el dato es un tambo por día, venía destruyendo al sector, y lo que justamente ha hecho este gobierno es recomponer la competitividad de los sectores y enfocarlos también a la exportación, que es algo que no se venía haciendo, lo que termina generando es que no haya vacas, no haya vaca lechera, destruís el sector. Sí, sí, Entonces, también, Yamil, destruís el sector si vos de alguna manera, por ahí no buscado, pero estás favoreciendo que producir sea más caro que dedicarte a la timba financiera. Esta es la contracara de eso. Pero estamos de acuerdo. Supongamos que yo adhiriera con esa parte de lo que vos estás discutiendo, porque vivimos en la misma Argentina, ¿no? Esta idea de que solo por controlar no existe algo maravilloso, como vos decís, que la gente va a tener las vacas con el sacrificio que implica. Correcto. Solo porque alguien lo dispone desde... Ni tampoco el mercado es tan bondadoso solo, sin ningún control. No es bondad. Productores me refiero producen leche, a la mano venden mágica, leche. a esta mano mágica y del generan mercado. empleo.
Pero no es mano mágica, es lo que funciona en el mundo. Está claro. Si vos generás las condiciones para que la gente produzca, produce. Si lo cascoteas con regulaciones e impuestos, no. Bien. Y Argentina tiene la carga impositiva de las empresas más alta del mundo, primera condición, desestabilidad macroeconómica, segunda condición negativa. Pero eso no lo lograron hacer, el gobierno que no logró quitar su presencia impositiva. A ver, Pedro, le quería responder a Yamil, Sí, Pedro. Sí, le quiero contestar a Santoro diciéndole que la propuesta que él hace de que la competitividad de los tambos permita bajar el precio no existe cuando el comprador es monopólico o es oligopólico de esa producción. Claro. Y Santoro lo sabe bien. Aquí hay una principal empresa hoy, antes eran dos, ahora es una, que prácticamente le compra toda la leche a los cambreros. Por lo cual, la competitividad de los tambos no se traduce en una reducción del precio final al consumidor. Y por otra parte, digo, la intervención del Estado a la que nosotros nos estamos refiriendo no es fijarle el precio ni al productor ni a la industria, sino intervenir para que en el mercado interno haya un precio razonable. Una política que el gobierno nacional abandonó, por ejemplo, en el aceite. El aceite en 4 años de la gestión de Macri aumentó un 500%. ¿Por qué? ¿Por qué aumentó? Porque había una política que implicaba una retención a la exportación del poroto de soja del 1,2%, que ese dinero lo manejaba la industria aceitera, no el Estado, sino la industria aceitera, que distribuía ese fondo a la propia industria para que el aceite tuviera un valor acotado en la República Argentina para los argentinos. Esto es lo que se abandona y esta es la propuesta. No es una intervención, digamos, basada en la apropiación de derechos que tienen otros, sino la de respetar los derechos de la mayoría, que somos los 44 millones de argentinos, que tenemos derecho a consumir lácteos. Y le doy un dato a Santoro. El gobierno que está defendiendo Santoro, el actual gobierno, el consumo per cápita de leche son 182 litros por año. En 2015 eran 217 litros por año. Quiere decir que hay una diferencia que favoreció a algún sector y perjudicó a la mayoría. Sí, Pedro, con esa política destruiste un tambo por día. Y eso te llevaba justamente a un modelo de desabastecimiento. Vos recién, yo te escuché, ahora escuchá. Vos recién estabas criticando la concentración del sector. Justamente lo que te generan este tipo de medidas de control es que la pequeña empresa no pueda colocar sus productos, que justamente los acopiadores terminen concentrando la producción de otros. Entonces, lo que ha hecho el kirchnerismo con esas medidas de control del mercado interno fue favorecer el acopio, fue favorecer a los acopiadores, fue destruir el canal de venta directa del pequeño productor al mercado y potenció el rol de los intermediadores porque tenían más espalda financiera. Bueno, ahí diste en la tecla. Los intermediadores también son los formadores. Pero acá está el tema, pero porque vos ni productores ni consumidores. Pero ahí está el tema. La pregunta es cómo solucionamos una economía concentrada. Sí. Lo que Pedro propone lo agrava. Y la historia reciente ha demostrado que cuando vos tomás medidas de control directo, favoreces el rol de los intermediarios. Justamente cuando lo que vos favoreces es la competencia, bajás costos logísticos, por ejemplo, desarmando el monopolio forzado por el Estado de los camiones, bajás los impuestos, descomprimís la regulación laboral que hoy por hoy es terrible para las pymes y demás, lo que terminás generando es que las pymes puedan competir con las grandes marcas más o menos de igual a igual. Nada que ver de lo que está proponiendo Pedro, porque Pedro dice sería bueno que... pero en la práctica lo que él plantea se plasma en algo totalmente contrario a lo que quiere. Teniendo en cuenta la situación, ¿cuánto debería costar la leche? ¿Puedo contestar? Espera que Sofía, nuestra compañera, para Yamil y para Pedro también. Con la situación crítica que está pasando en la Argentina, ¿cuánto debería costar la leche? Es que la leche tiene que costar lo que cuesta producir la leche, y una de las cosas que hay que entender mínimamente es la renta del empresario, porque si no la gente no trabaja, y si la gente no trabaja no hay puesto de trabajo, no hay inversión, no hay nada. Uno de los problemas que tenemos, que también incide en el precio de la leche, es que tiene insumos dolarizados como el maíz. Entonces, cada salto del tipo de cambio genera una fuerte presión. Está bien, pero ¿qué incidencia? Hay que reconocer esto. Es el principal insumo.
de alimentación de la vaca. La vaca no come si no come maíz. Pero es lo que come la vaca. Y sí, si la vaca no come, no hay vaca. Es una incidencia más. No hay leche. Pero acá hay una discusión, me parece. A la dolarización. No digo que no lo tenga, lo que digo cuánto es. Yo quiero... La exportación y el aumento del precio de la leche en polvo a nivel internacional hace que se traslade el precio al mercado interno. Y tengo una pregunta, Santoro. ¿Por qué se puede vender la leche La Martona, que la produce La Serenísima, a 35,80 en los supermercados en función del programa Precios Esenciales, y la otra leche, la otra marca, las otras marcas de la misma empresa, que tienen la misma constitución láctea, valen 48, 50 y 60 pesos? Y acabas de decir que está atado al dólar. Este es el problema que tenemos en la República Argentina, que todos los bienes de consumo alimenticio que estamos consumiendo están atados al dólar porque se ha... Igual te digo algo, Pedro, y que no coincido con Yamil. Por más que todo esté atado al dólar, la incidencia que puede tener el producto sobre el 100% de la composición de los costos nunca es el 100%. Pero nunca es el 100%. Te respondo una cosa. Acá tengo composición de la leche, dato. 78,7% son costos. Arriba de eso, 26% impuestos. Y salvo esta recomposición, durante el último periodo tenía rentabilidad negativa. O sea, por los saltos del tipo de cambio recientes, hasta hace poco, producir leche daba pérdida. Entonces, si seguimos en modelos donde producir leche va a pérdida, volvemos a cerrar tambos, se pierden puestos de trabajo y vamos para atrás. Entonces, cuando nos ponemos a opinar tan libremente de qué hay que hacer con la empresa de los otros, lo que terminamos parándonos es un lugar de superioridad moral, la verdad, que queda bien para el discurso público, pero que a la realidad productiva le hace mucho daño, porque después se cierran empresas, se destruyen sectores y demás. Hay un problema concreto de arrastre que se ha tratado de recomponer y la industria láctea, a la fecha, está ahí en el margen de recomposición del poder de competencia. Ahora, lo que dice Pedro de por qué una marca copiadora puede vender una marca premium y a su vez meter un segundo producto, eso es consecuencia de muchos años de tener una política que ha favorecido la concentración y te ha permitido que un actor pueda tener primera, segunda y tercera marca. Que justamente lo que hay que promover con precios de rentabilidad razonable es que nuevos actores puedan meterse al mercado. Lo que propone Pedro va en contra de eso. De hecho, reitero, dato, no opinión. No, a ver, vos estamos monopolizando la palabra y yo no puedo opinar en contra de lo que vos estás diciendo. A ver, Pedro, habla tranquilo, todo tuyo. Perdón. Sí, te escuchamos. Está diciendo que hay que combatir la monopolización y la concentración. El gobierno que Santoro defiende hace 4 años que está en el poder. No, y además, a mí no me tiene por qué remitir a la política desarrollada por el gobierno anterior en materia láctea, porque yo no pertenezco al gobierno anterior ni al partido político del gobierno anterior. Lo que estamos proponiendo desde las organizaciones de consumidores es una política idónea para que se produzca la leche al precio que el campo amerita. Y de paso te pregunto si hoy los tamberos están contentos con 11,50 que le están pagando en función de la necesidad que tienen y no están sometidos a la compra monopólica de muy pocas empresas que le están fijando ese precio, en primer lugar. Segundo, hablaste de la dolarización. Yo digo, se dolarizan los precios de los alimentos no en función de los costos que están relacionados con el dólar, sino en función de una supuesta rentabilidad que tiene que ser en dólares. De hecho, cuando hoy se habla del precio de la leche, los que forman parte de la cadena de producción dicen, hoy la leche vale tanto en dólares y tanto en pesos, pero nosotros vivimos en la República Argentina y los ciudadanos, los trabajadores, los jubilados, cobran en pesos, tienen un salario que se modifica únicamente con la paritaria, que tiene la suerte de tener una paritaria, y por eso amerita una política de Estado que le permita acceder a los alimentos a todos los argentinos. Y no sin que esto perjudique ni el desarrollo de la industria, ni las exportaciones, ni la evolución del sector. Todo lo contrario, hay que lograr un equilibrio, de eso estamos hablando. Bueno, lo que acaba de sostener Pedro es lo que acaba de pasar, porque hasta este momento la rentabilidad del
mínimamente vas a coincidir en que el precio tiene que estar por arriba de los costos, porque si no, no tiene sentido. Bueno, con este aumento se ha recompuesto esa fórmula económica. Primera cuestión, te guste o no te guste. ¿De qué sector me estás hablando, Santoro? Lo estoy diciendo, chequea la nota, está en La Nación, de la recomposición del sector, y de hecho tenés equivocado el monto de lo que están recibiendo los tamberos, que es 15.45, no 14. Ahí está, 15.65. A ver, esto es una placa tuya, ¿no? Sí, precios corrientes, si querés te lo digo en dólares. Precio por litro de leche a productor, en moneda corriente y constante. Lo tenemos desde enero del 2000. Hasta enero, mira. Hasta enero del 2019. Sí, si querés te lo mando también en dólares. Lo que es importante entender es que hemos pasado de una política donde, con el discurso de Pedro de lo popular y de lo general, lo que hacía era destruir la rentabilidad de un sector que llevó a la destrucción de un tambo por día, que generaba pérdida de empleo, destrucción de economías regionales y toda una serie de daños concretos, a una recomposición sectorial que como consecuencia trae un aumento del precio relativo de la leche en el resto de la economía. Método no debería ser tan virtuoso porque están cerrando todos los días pymes. Pero estamos hablando de tambo, digo. Pero me gustaría... No seamos chicaneros en la discusión, vamos, porque si no... Sigamos en la leche. Ahora, yo lo que digo, a la producción le digo, me gustaría ver si podemos tener algún tambero por teléfono aparte de Pedro. Quiero saber el sector de los tamberos, a ver cómo está, a ver si está también como plantea él, que nos cierran, o que antes cerraba uno por día y ahora no. Quiero saber si están realmente tan así. Fíjate si de la producción podemos tener alguno. Te tiro un solo dato. Sí. Del final del kirchnerismo a la fecha ha tenido un aumento en dólares de un 50% del precio de la leche. Esa recomposición ha mejorado la rentabilidad del sector, que de vuelta lo logró poner en términos competitivos. ¿Por qué también es importante? Porque Argentina tiene un gran potencial exportador en materia de leche. Y antes vos era la sexta economía más cerrada del mundo. Que uno de los problemas que tiene Argentina, que el kirchnerismo siempre lo usó como excusa, era la restricción externa, era la dificultad de la Argentina de procurarse dólares reales. ¿Por qué? Porque había tenido una industria enfocada al mercado interno, a costa de la rentabilidad de los empresarios argentinos, para abastecer la demanda interna. Bueno, algo que ha hecho este gobierno es tratar de recomponer la rentabilidad de las pymes para que pueda haber más empleo, para que pueda haber más competencia y demás. También es cierto que por la inestabilidad macroeconómica, que ya nos saca de la discusión sectorial, cierran pymes, tienen dificultad de acceso al crédito, tienen aumentos tarifarios. Nadie está negando la situación general y macro, que es difícil y que va quizás en contra de esfuerzos sectoriales que se están haciendo. Pero si le pifiamos al vizcachazo y pensamos que lo que se está haciendo en sectores particulares es malo para la Argentina, terminamos volviendo a algo que ya ha demostrado que destruye empleo, destruye producción y en definitiva nos lleva a un escenario terriblemente peor. Interesante, Yamil. A ver, no me cortes. Pedro, ¿te puedes quedar en línea un ratito? Tengo que hacer una salida desde la rural. Quiero contestar esto último de Santoro. Si me lo haces cortito porque tengo una entrada en un móvil en la rural, o si no me la haces después. Santoro pone el énfasis en el sector de la producción, en el sector de la industria, y nosotros ponemos el énfasis en la situación de los hogares argentinos. Pedro, que han tenido que reducir el consumo de leche por una cuestión de no acceder al precio. Te llamamos en un ratito, nos quedamos sin tiempo. Déjame saludarlo, ¿no? Lo saludamos a Yamil, muchas gracias, Yamil. Gracias por haber venido, Yamil, querido. Bueno,